Buen día, Agustín, ¿cómo te va? Buen día, Bien, Luciano. Buenos bien. días. En principio, ¿qué son los datos biométricos, Bueno, Vanessa? buenísimo que me preguntes eso. Buen día a la audiencia, temprano hoy. Mira, los datos biométricos son los rasgos individuales únicos que tenemos como personas. Es decir, tus huellas dactilares son datos biométricos, tus patrones faciales son datos biométricos, tu retina, tu voz, Agustín, tan importante en este área, es un dato biométrico. ¿Y qué quiere decir? Es un rasgo individual que hace a tu persona y te identifica como tal. Vos sos Agustín por tus datos biométricos, según mi reconocimiento que haga de vos, lo mismo que Luciano y lo mismo que yo. Por eso es tan importante identificar qué son los datos biométricos, porque tienen una protección especial, ¿sí? Tus datos biométricos son datos personales, que nos hacen ser ¿Y cómo es que se venden únicos. entonces? Bueno, esa es la gran pregunta. Primero es, ¿se pueden vender? ¿Está prohibido la venta de los datos biométricos? En realidad hay una ley de protección de datos personales. Es decir, vamos de nuevo. Tenemos datos personales que son sensibles y datos personales que son de acceso irrestricto. Es decir, tu nombre, tu DNI, tu identificación tributaria, tu ocupación son datos tuyos, personales, pero podés acceder a ellos sin necesidad de tu consentimiento. ¿Me seguís hasta acá? Sí. Es decir, yo puedo ir a Google o tu DNI, lo saco enseguida, sé tu condición ante la FIP, tengo un montón de información. Ahora, yo no puedo acceder a tu voz sin que vos me des el consentimiento del uso de tu voz, ¿se entiende? Entonces, el dato biométrico es un dato sensible, un dato personal con protección que requiere el consentimiento para que, en este caso sería para la venta, ¿sí? Por eso, cuando aparecieron estas empresas como WorldCoin o Humanity Tools, son dos empresas internacionales que aparecen en nuestro país, que creo que esto fue lo que generó el debate de si se podían o no vender, y ofrecían criptomonedas a cambio de un dato biométrico. ¿Cuál era el dato biométrico en este caso? El iris. El iris es tan importante como la huella dactilar, es decir, el iris da información única de tu persona. Puedes acceder a información hasta de tu salud, ¿se entiende? Entonces la pregunta es, ¿podría esta empresa comprarte tu dato biométrico? En realidad, si vos le dabas el consentimiento, ¿sí?, a esa compra y venta, vos podías vendérselo. ¿Qué pasa con esto? ¿Vos qué tipo de consentimiento estás dando? Es como el consumidor, ¿no? Cuando das un consentimiento, ¿es un consentimiento o estás adhiriendo algo que ni sabés de qué es y para qué se trata? ¿Sí? Entonces, nuestro país, ¿sí?, nuestro país tiene una agencia de protección a la información que comenzó a realizar una investigación y un pedido de informes a estas empresas en particular, que eran agencias o organizaciones sin supuestamente fines de lucro, para que digan, esta información a la que acceden con supuesto consentimiento, que en realidad si vos veías a las personas que entrevistaban no daban su consentimiento a sabiendas de para qué le iba la información, sino que era una adhesión. La adhesión es un asentimiento, si vos decís sí, pero no consentís porque no negociaste nada, no tenés información realmente. Claro. ¿Me seguís hasta Vanessa, acá? Sí, sí, te puedo hacer una breve interrupción ahí. Una, sí, sí. eh, Pongamos que yo soy el interesado, ¿no?, en justamente en brindar mis datos biométricos. ¿De qué Sí. manera comienzo a hacerlo? Digo, ¿cuál es el protocolo con el cual proceden estas empresas cuando una persona dice, bueno, yo estoy dispuesto a donar a permitir que me hagan un escaneo de iris, por ejemplo? Bueno, en realidad se puede hacer, sí. La empresa tendría que registrarse en un banco de información para decirle, en realidad en esta agencia hay una agencia nacional de acceso a la información pública donde hay un registro. Es como, por ejemplo, vos das tu dato, no sé, entras al gimnasio y pones tu huella dactilar, ¿no? Claro. Esto es porque esa empresa tiene un sistema que está registrado y sabe que tu huella dactilar queda en una base de datos y no va a ser de acceso a cualquier otra persona, y tiene medidas de seguridad y protocolos para que cualquiera no pueda entrar a tu huella y con eso acceda, no sé, a tu caja de seguridad del banco, por ejemplo. Te estoy dando ejemplos hipotéticos, ¿no? Sí, se entiende. Entonces, lo mismo, vos nos entrás a tu edificio con una huella, o tu celular lo abrís porque reconoce tu rostro. Eso también, vos diste tu dato biométrico y ni siquiera lo vendiste, ¿no? Diste un acceso a ese dato porque la empresa que te lo pide está registrando. Entonces, si la empresa estuviese registrada, podría acceder a tus datos. Además de eso, además de la registración, donde debe decir a dónde va a ir tu dato,
¿sí? ¿Cuál es la finalidad de ese dato? Según estas empresas, la finalidad era crear una identificación única para tener una moneda internacional digital. Sí, pero eso no estaba aprobado. Por eso es que empezó este ruido de a dónde va. Porque pensá esto, mira, nosotros hicimos un análisis en el instituto también de si tu dato biométrico único con esta criptomoneda se utiliza para falsificar tu identidad y vos sos parte de un lavado de dinero y finalmente con esa identidad de tu dato biométrico vas preso. ¿Me seguís? ¿Hasta Sí, dónde sí, por puede supuesto. ir tu dato? A veces no hay conciencia de la importancia del dato biométrico otorgado o entregado sin saber por qué a una empresa. Obviamente que vos veas los entrevistados y a algunas personas ni les interesa dónde va su dato biométrico con tal de tener, en ese caso eran lo equivalente a $60. Bueno, hacia ahí quería ir con el tema y con la pregunta, ¿no? La Sí. información con la que uno entra en contacto habla de esto. Obviamente el contexto económico y social que atraviesa nuestro país, por ejemplo, daba cuenta de personas que van recorriendo el país e incluso hasta el exterior para seguir este tipo de situaciones y ir haciendo alguna especie de, si se me permite el término, de ruleta financiera, ¿no? Sí, es que en realidad por eso es lo preocupante, porque ya a la gente ni le interesa. Yo quiero estas criptomonedas, que en realidad iban al banco a pedir el cambio de las criptomonedas sin entender que el sistema era que te abrían una cartera o una billetera digital y no sabían ni qué hacer con esas criptomonedas. Pensaban que las podían ir a cambiar al banco. Hay gente que le interesa saber dónde va su dato biométrico, hay gente que no le interesa y hay gente que la verdad que la necesidad hace a que los vendan sin importar. A veces no se sabía si se los pedían a menores, no menores. Necesita un control. Yo no soy quien para juzgar si se puede o no se puede, si es lícito o no, pero sí que hace un control responsable porque se acceden a derechos fundamentales de las personas. Pueden ir a tu salud, a tu origen étnico, racial. Los datos biométricos también hay datos que son estáticos, como los hablábamos recién, y hay datos que son dinámicos, que es el comportamiento, ¿sí? Y que te pueden manipular. ¿Se entiende ahí? Una rama extensa donde podemos ir hablando de los datos biométricos y su acceso irrestricto. El tema es que accedan sin tu consentimiento y después que una vez que lo tengan y lo almacenen, ¿qué hacen con esos datos? ¿Quién controla y quién vigila a dónde van esos datos? Ahora, Vanessa, se me ocurre que hay dos cosas, o por lo menos dos situaciones distintas. Una de aquellos que ya lo hicieron y otros de aquellos que están tentados por hacerlo y, bueno, deberán tomar una decisión si efectivamente consienten o asienten, después me explicarás un poco mejor la diferenciación entre un término y el otro, ceder esos datos o permitir, digamos, que tomen esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué haces con lo que ya está? Mira, con lo que ya está, por lo menos en nuestro país, vos pensás que en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, se prohíbe. En Europa tiene un semáforo que se llama rojo, se llama, en realidad una manera de identificar con respecto al uso del dato biométrico. Hoy en Argentina tenemos esta ley de protección de datos. Si vos, por ejemplo, cediste tu dato biométrico y hoy estás preocupado, ¿sí?, dónde fue, o querés revocar ese consentimiento, que es lo que debería permitirte esta organización, vos deberías, hay una acción que se puede realizar, y si no tenés los medios necesarios lo podés hacer a través del Estado, denunciando a la Agencia Nacional que te decía de Acceso a Información Pública, que la podés googlear y entrar fácilmente, y que querés o pedir la supresión de ese dato, o la rectificación, o pedir información sobre a dónde fue, a dónde se registró, o corregirlo, es decir, se resguarda el camino del dato personal y uno tiene ese poder, ¿sí?, que es el derecho que nos da el Estado para saber a dónde va o suprimir o revocar ese consentimiento para que ese dato no siga circulando. Es más, sobre estas empresas en particular, en distintos lugares de nuestro país, fueron clausuradas las oficinas o los locales donde se hacía esa compra y venta de datos personales, pero fíjate que ni siquiera fue por la agencia, sino por cada municipalidad, y en realidad porque la actividad no estaba registrada. Así que es decir, se buscó una manera de parar esta actividad hasta saber cómo controlarla, y mientras esta agencia pedirle la información necesaria para hacer el control. Ahora, Vanessa, para por ahí tener ciertas certezas por ahí dentro de este gris que pareciera ser que hay. El presidente Javier Milei se ha reunido justamente con grandes empresarios que tienen que ver con este tipo de multinacionales que explotan este tipo de situaciones.
Es decir, ¿esto va a instalarse ya de manera definitiva en la Argentina? ¿Es una realidad? ¿Va a quedarse acá? ¿O hay alguna especie de posibilidad de que esto no avance? Mira, si me preguntas a nivel personal, ¿sí? Como directora de este instituto yo creo que va a avanzar. Es decir, es más, hace poco yo le presenté a una diputada de nuestra provincia un proyecto de ley con respecto a la regulación de la inteligencia artificial aplicada a las cámaras que tenemos de seguridad que tienen reconocimiento facial. Es decir, yo creo que todo avanza rápidamente y lo que tenemos que hacer es buscar el modo de que este avance sea para ayudarnos, que sean herramientas o de ayuda, pero no para ni manipularnos ni privarnos de nuestra identidad, en realidad de la identidad, de la intimidad, de la seguridad. Es decir, paso a este caso porque en realidad me parece que a veces lo vemos como lejano y lo tenemos acá. ¿Sí? Hoy dentro de poco se aplica las fotomultas, que es decir que ya están, las cámaras están y el reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial que hacen de vos, Luciano, cuando vas caminando, quiere decir que ese sos vos y ese dato biométrico entró en un almacenamiento. Bueno, ¿a dónde fue? Mañana puedo saber si vos, Luciano, estás entrando a tu casa y puedo esperarte a esa hora. ¿Me seguís a dónde voy? Creo que ya está instalado tanto lo que es inteligencia artificial como reconocimiento facial. El tema es para qué se usa, por qué se usa y si hay alguien que controla a los que nos vigilan en este caso o si hay alguien que controla el uso de nuestros datos. Yo creo que avanza. Si esa es la pregunta, avanza. Y ahora, ¿la regulación puede ser en habilitar, digamos, esta práctica o inhabilitarla? Exacto. Como siempre, las regulaciones pueden ser para prohibir, ¿sí? O para permitir. Y dentro de permitir, el permitir hasta dónde, cómo, ¿sí? Y quién controla. Vanessa, aprovecho de que estar hablando con vos para... Está sucediendo, entonces, bien, dabas tu opinión personal. ¿De qué manera, con los recursos que tenemos, no te hablo de la ciudadanía en general, podemos autocapacitarnos para tener los cuidados pertinentes? Bueno, esto me parece fundamental. La única manera, yo participo en bastantes cursos, talleres, formaciones. En realidad creo que todos nos tenemos que capacitar, sea que seas como ustedes, que son periodistas, o seas ama de casa, porque tenés hijos, o seas, no sé, contador, cualquier tipo de profesión debe capacitarse sobre por lo menos conocer. ¿Sí? Conocer, como hoy ustedes están divulgando información, y esta es una manera, me parece, de conocer y que alguien se le despierte la curiosidad de qué estamos hablando. ¿Sí? Hay un montón de lugares donde uno puede acceder a información. Se accede a la información de manera gratuita o de manera paga, depende el nivel que vos quieras tener de esa información, pero lo que no podemos es desconocer lo que está pasando, porque vivimos en un contexto, en una era, en este caso digital y de la tecnología. Me parece que a veces en la era donde estamos más comunicados, donde deberíamos estar, estamos menos incomunicados, porque también hay una sobresaturación de información que hace que desconozcamos dónde ir, ¿sí? Pero esta información que yo te doy hoy es de acceso público. Claro. Claro. ¿Cuál es el interés de las empresas en recolectar estos datos biométricos? El uso que podría tener, digo, ¿cuál es el interés manifiesto, manifestado, ¿no? Por las empresas en comprar estos datos? Bueno, como te decía, yo te estoy hablando de estas dos empresas que fueron las que Sí. hicieron el ruido, en realidad, Sí. porque se supone que eran organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro. Decía, sin fines de lucro y me pagan. Es decir, cuando alguien te paga por algo, uno se pregunta, cuando uno dice cuando grande es la limosna, hasta el mendigo se advierte. No me acuerdo bien la frase, pero tiene que ver con esto. Entonces, no era claro el por qué o para qué se recolectaban los datos. Haciendo una investigación, supuestamente, todo en hipótesis, pero fíjate que tenían sede en Islas Caimán. Hay un montón de cosas que te empiezan a hacer ruido. Es decir, si uno no las quiere ver, ya es otro problema, pero supuestamente lo que buscaban era una identidad única internacional, es decir, que todas las personas tuviesen una base para hacer una plataforma de una moneda personal, ¿sí? Eso era supuestamente el por qué recolectaba los datos. Pero una cosa es, y hoy es como esto, mira, yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto,
El ChatGPT, ¿no? Que tiene una cantidad de datos, no sé cómo explicarles, la nube es inmensa, de millones de datos que fuimos aportando todos nosotros hasta aún sin saberlo. Es decir, todo lo que vos escribías no sé, en tus redes sociales, la información, cuando accedías a Google a buscar algo y recolectabas y guardabas la información ahí en esas nubes, fueron recolectadas. Hoy te están brindando supuesto servicio gratis para que vos puedas, no sé, escribir mejor, redactar una carta, automatizar una tarea. Después ya empieza unas versiones mejoradas y las tenés que pagar. Es decir, se entiende que puede ser que uno diga que el fin es para una cosa y es lícito y está bien, o puede ser que las empresas, ¿para qué? ¿Vos para qué tenés una empresa? Para ganar dinero, básicamente, ¿no? O puede ser que el fin después sea ilícito, como te decía yo, Claro. una actividad que empezó recolectando datos biométricos para algo ilícito, se puede convertir en un reservorio de tus datos biométricos para algo ilícito. Por ejemplo, que seas una mula de lavado de dinero sin saberlo, o que seas parte de una trata de personas por una actividad que luego es antijurídica. ¿Me seguís? No, yo no te puedo decir para qué lo hacen, te puedo decir para qué dicen que lo hacen y te puedo decir cuál es el riesgo, ¿sí? De que esto llegue a actividades que no sean lícitas.